Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3. Amén. Si usted lo encontró, confirme con un amén. Amén. Vamos a darle lectura en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de poder llegar a tu casa de oración. Sin importar las circunstancias, Padre, sabemos, mi Dios, que tú estás en este lugar, que tu gloria llena este lugar, Señor, y tú, mi Dios, tienes todas las cosas en tus manos. Yo te pido, Señor, que tú seas abriendo, Señor, nuestra mente para poder no solo entender, no solo aprender de memoria, Señor, tu palabra, no solo de manera intelectual, sino que tu palabra vaya tocando todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra voluntad, Señor, para poder hacer como en ella está escrito, Padre. Ayúdanos, mi Señor, para poder bendecir tu nombre en todo tiempo, Señor, en todo lugar. Amén. Tuya sea toda honra, gloria y majestad en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Tome su asiento. No sé si alguien puede traer un poquito de agua. Amén. Entramos a un capítulo distinto, aun cuando es bueno recordar de tiempo en tiempo, de tanto en tanto, una cuestión que uno le aprende en sus primeros acercamientos serios a la Escritura, no cuando la fojeamos o la leemos de manera autodidacta, porque eso no lo vamos a aprender así, sino que cuando nos acercamos de manera seria a estudiar la Escritura y tenemos que informarnos sobre el libro que estamos leyendo. ¿Y qué es lo básico? Saber que la Biblia no se divide ni en capítulos ni en versículos, sino que esto es una cuestión que se ha usado, un método que se usa para poder estudiarla de mejor manera. Pero todos estos subtítulos y estos números de capítulos y de versículos son añadidos posteriormente a lo que es la Escritura misma. Por lo tanto, cuando hablamos de la carta de Primera de Juan, es una sola carta y no 5 capítulos, sino una sola carta dividida para su estudio
en 5 capítulos. Entonces, este tema no es que empieza un nuevo tema, sino que sigue con el mismo tema anterior. Sigue hablando respecto a la comunión, al amor del Padre y al desamor del mundo hacia nosotros. Y no solo del desamor del mundo hacia nosotros, sino advirtiéndonos que nosotros no amemos al mundo. Y nos habla también de los engañadores, y los peores engañadores son los que pueden salir de nosotros mismos, de nuestra propia iglesia. Entonces se pone muy amoroso este primer versículo y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice que a los que creen en su nombre les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos creyeron en el nombre del Señor? Amén. A nosotros nos dio potestad, y cuando habla de potestad, está hablando, la palabra potestad tiene dos acepciones. Una que tiene que ver con poder ejecutar cosas y que es inherente a nosotros mismos. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay una segunda acepción de la palabra potestad. La primera es dunamis en el griego y la segunda es exousia. Y exousia significa que es una potestad, un poder que nosotros no tenemos, que no nos podemos ganar, sino que nos es imputado. Es algo que nos es delegado. Yo no podía, por mis propios medios, tener la imputación de ser hecho hijo de Dios. Yo no me podía ganar esa imputación. Tenía que venir de afuera. Alguien tenía que pasarme el testimonio o el testigo, en términos deportivos, y decir: tú eres hijo de Dios hoy porque yo lo declaro. ¿Y quién declaró eso? El Padre. Amén. Luego, unos versículos más adelante, explica este mismo apóstol en su evangelio, en el evangelio que el Espíritu de Dios inspiró. Dice que, y estos no son nacidos de carne ni de sangre, no son nacidos de voluntad humana, sino que son nacidos por la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. No es que nosotros hayamos venido al Señor. El día sábado en la iglesia que visitábamos, uno de los pastores decía: yo no vine al Señor cuando yo quise, sino que fue Él el que me llamó a mí. Yo no vengo cuando yo quiero, sino que Él me atrae con cuerdas de amor. Es Él el que nos llama, Él es el que nos escoge, es Él el que nos atrae, nos seduce. Amén. Por muy impopular que esto pueda ser, o por muy antojadizo que pueda parecer a nuestras finitas mentes, a nuestras mentes humanas, pero Él ya ha determinado las cosas, amado. Y hay un designio para todas estas cosas. Entonces aquí es donde dice, donde de pronto nosotros somos rápidos para pensar: bueno, entonces ¿para qué predicamos si Dios ya tiene a todos los que va a escogido? Es que este misterio nos lo entregó a nosotros como iglesia. Volvemos a Efesios 3:10. Es un misterio en el que anhelan mirar los ángeles, pero a nosotros se nos delegó esta responsabilidad. E independientemente de cuáles sean los designios del Señor, nosotros, como decía nuestro hermano en su oportunidad, no podemos evadir nuestra propia responsabilidad. Somos responsables y podemos tener sangre en nuestras manos. Amén. El Señor nos ayude. Amén. El Señor nos ayuda, amado. Porque Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros tenemos que cumplir el propósito del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor que no merecíamos. No es que Dios haya escogido a algunos para que se pierdan, no. Dios escogió a algunos para que se salven. Porque no había uno solo merecedor de la gracia del Señor. Es una gracia inmerecida. Es un amor benevolente que yo no merezco, pero que a pesar de eso me lo dan. Que el Señor nos ayude. Amén. Sí, Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, a propósito de los amores, los distintos amores, a propósito del día 14 de febrero, el día que muchos a nivel secular están celebrando, el Día del Amor. Una cantidad, yo venía de mi trabajo ayer, hoy día, antes de ayer también, no, la semana pasada, el viernes venía, y ya
por todos lados vendiendo flores, vendiendo globos, vendiendo tarjetitas, vendiendo un montón de cosas. Casi como una fecha tan comercial como la Navidad, me lo comentaba un compañero de trabajo. Pero tanto como la propia Navidad, vacuo también en cuanto a las voluntades o a nuestra propia voluntad respecto a lo que es amar, hablando en términos humanos. El Señor nos ayude. Porque, ¿qué es lo que pasa con la Navidad? Es el día en que más se regala para poder apagar nuestra conciencia. Y no se puede apagar la conciencia. En algún punto, esta nos va a golpear de todas maneras. Ahora le llamaron el Día del Amor y la Amistad. Eso de la amistad, ese apellido se lo pusieron hace poco. Porque resulta que son, y esto lo tienen que haber estudiado de manera sociológica, porque resulta que son tantas las enemistades, son tantos los desamores, que hoy día muy pocos o una gran cantidad de personas ya no quieren celebrar el Día del Amor. Bueno, entonces pongámosle un apellido, que celebren la amistad. Si no quieren llevarle un regalo a la polola o al pololo, o porque están separados, porque están en una relación quebrada, pongámosle el Día de la Amistad para que le lleven un regalo al amigo por último. Nos van a querer comercializar por todos lados, amados. Pero usted no caiga en esas trampas. Que el Señor nos ayude para poder abrir nuestros ojos, porque el amor no se manifiesta un 14 de febrero. El amor se tiene que manifestar desde la mañana hasta que se esconde el sol, todos los días de nuestra vida. Yo tengo que amar a mi esposa todo el año. ¿Y se acuerda cuando decíamos que a veces nosotros no somos personas amables, que cuesta que nos amen? Bueno, ella también me tiene que amar a mí todo el año, no solo cuando viene el 14 de febrero o cuando viene alguna fecha en particular, no, es todo el año, amado. Amén. Que un día podamos levantarnos atravesados, que un día pueda levantarse ella atravesada, que usted un día no quiere que nadie le diga nada y que todo lo que digan ellos puede ser usado en su contra, pero a pesar de eso, esas son los paréntesis, las excepciones. El amor se tiene que manifestar en todo tiempo. No sirve el amor para fechas especiales solamente. Te voy a llevar a pasear hoy día porque es un día especial. En cualquier momento. No espere una fecha especial. Hay casos de gente que guardó un artículo específico para una fecha, que esperaban una fecha que fuera digna de ocupar esos cubiertos, digna de ocupar ese servicio, digna de abrir ese buen vino, un vino especial que quería tomarse una copa con alguien importante. Y los cubiertos nunca se ocuparon y el vino nunca se abrió y esa salida nunca llegó, porque nos creemos dueños del tiempo hacia adelante y nos proyectamos 10, 20, 30 años y decimos, cuando mi hijo cumpla 18 le voy a... No, ¿por qué esperar a que cumpla 18? ¿Por qué esperar a que tenga 20? Si ni siquiera sabemos, no somos dueños siquiera de mañana, no somos dueños de las próximas 2 horas. Yo no puedo decir si en el próximo minuto voy a estar vivo, amado. Ay, pastor, no se ponga trágico. Es que es así, si no, pregúntele usted a esa gente que esa tarde había salido a pasear a sus perros, a tener una plaza en el parque y de pronto les cayó una bomba atómica y hasta ahí llegó Hiroshima y llegó Nagasaki, amado. Nos pusimos un poco trágicos, ¿cierto? Pero es que ahí tiraron una bomba, pero ellos no lo sabían. Sabían que estaban en guerra nada más. Así es. Estos días, ayer me enteraba de la muerte de un amigo de Facebook, joven, o sea, joven, 50 años tiene que haber tenido, un hombre sano, un pastor metodista, y ya no está. Y uno se entera solamente por las redes. Cuando yo muera, probablemente van a enterarse uno que otro amigo de Facebook, se va a entristecer. Nunca me tomé ese café con el pastor, nunca al final concretamos la junta, porque no somos dueños de ese tiempo, amado. Nosotros podemos proponer y proyectamos y agendamos, eso lo podemos hacer, nos podemos organizar,
pero cada día debemos decir, si el Señor quiere, si tú Dios quiere, si esta es tu voluntad, si este es tu propósito, entonces lo voy a hacer. No puedo yo con arrogancia determinar o decir, no, esto yo lo hago cuando quiero, no, porque el tiempo no lo tenemos en nuestras manos. Entonces el amor no puede manifestarse un día en particular, el amor necesitamos manifestarlo en todo momento. El amor tiene que fluirnos por los poros y no es una cuestión obligatoria, pero qué difícil es poder manifestar el amor cuando tenemos nuestra actitud quebrada. Por diferentes razones. Podemos llegar a viejos llorando porque mi papá me quebró la actitud, mi mamá me quebró la actitud cuando era pequeño. Porque un profesor abusó de mí y me quebró la actitud y entonces ahora todo para mí ha sido malo, me ha costado superarme, soy una persona que tiene muchas trancas internas. Bueno, podemos llegar a viejos con esa cantinera, amados, pero en Cristo esa actitud puede ser restaurada, puede ser regenerada. Y no va a ser con un chasquido de dedos, no va a ser de la noche a la mañana. Es un trabajo que probablemente nos va a tardar la vida, pero necesitamos tener la actitud necesaria para poder ir sanando aquellas heridas que nos ocurrieron en el pasado y perdonar incluso lo que no debería de tener perdón en términos humanos, pero que cuando yo lo perdono puedo sentirme yo mismo liberado, amados. Y tiene que ver con el amor. Ay, pastor, es que usted no está en mis zapatos. No, probablemente yo no puedo estar en sus zapatos, así como usted no puede estar en los míos. Y probablemente usted no quiere estar en mis zapatos. Pero hay uno que sí puede estar en los zapatos de cada uno y ese es Cristo. Él sí padeció, Él sí sufrió, él sí puede entendernos porque se humanó y en todo fue probado, mas sin pecado. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Somos perfectos extraños para el mundo porque no está conociendo al Jesús de las Escrituras, amados. Mire, avancemos un poco. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Está hablando de la manifestación gloriosa del Señor viniendo en las nubes, del Señor viniendo a esta tierra a reinar, en donde nosotros vamos a poder verle como Él nos está viendo hoy día, amados. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No está hablando evidentemente en términos humanos. Cuando hablamos de los dones creacionales, cuando hablamos de dones ministeriales, cuando hablamos de dones sobrenaturales, estamos hablando de las cosas que van a pasar aquí. Pero las manifestaciones, la transformación de este cuerpo de pecado, eso no va a pasar aquí, amados hermanos. Es por eso que Dios trabaja en medio de esta imperfección. Por eso es que la iglesia no puede ser perfecta porque está fundada o está depositada sobre los hombros de hombres y mujeres que son imperfectos, que somos imperfectos. Sí, en mi mente delante meditaba, pensaba un poco, seleccionando los distintos tipos de creyentes que uno encuentra en la iglesia, y efectivamente usted se va a encontrar al creyente murmurador, se va a encontrar al creyente enojón, se va a encontrar al creyente llorón, se va a encontrar hay distintos tipos de creyentes, a ese que intenta y vuelve a caer y se vuelve a levantar y es como el mono porfiado y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. Se va a encontrar a creyentes dentro de la iglesia. Aquí no estoy hablando de si es salvo o no es salvo, eso lo va a determinar el Señor en el momento determinado, en el momento específico, sino que se va a encontrar al creyente que avergüenza el Evangelio. Viene a la iglesia y luego lo ven todos que está metido en la cantina, que sigue haciendo de las suyas, y viene a la iglesia, pero de pronto
es que Dios todavía no termina de trabajar en él y en algún punto va a cortar con toda la inmundicia que tiene en su corazón y que hace y de la que es parte y de la que se avergüenza de pronto la hermandad de él. Y Dios le va a restaurar. Y es más fácil restaurar para el Señor de pronto a ese que se sabe pecador y que reconoce su pecado, a ese que viene a la iglesia y que es inmaculado para afuera, pero por dentro tiene su corazón lleno de legalismo, de vicios, lleno de arrogancia, lleno de petulancia, amados hermanos. Entonces ahí es donde viene a nuestra mente los pensamientos y decimos, bueno, ¿y entonces para qué me esfuerzo tanto? Es que tú no te esfuerzas para los que te ven, tú no te esfuerzas ni siquiera para la congregación, nos esforzamos para tratar de agradar al Señor en el nivel espiritual donde hoy nos encontramos, no en el que me voy a encontrar mañana, no en el que me encontré hace 5 años atrás, sino que hoy día, en este tiempo presente, es hoy día que tengo que agradar. Dios no es Dios solo de avivamientos. Dios no es Dios solamente de la alegría, también es el Dios de la tristeza y del desconsuelo. Ahí está Él también. Yo no sé si usted se ha imaginado, siquiera imaginarse lo que era el ser clavado en una cruz, desangrarse por gente que ni siquiera le amaba. Él amando primero para que nosotros podamos amarle a Él. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Por qué? Cuando tenemos esta esperanza nos purificamos a sí mismos, nos purificamos a nosotros mismos. Porque ese que no está esperando al Señor hace y deshace y hace cualquier cosa. Por eso yo le dije, no vamos a separar entre el que es salvo y el que no es salvo. Porque si hilamos fino, la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Y ese que no está dando frutos de salvación, de arrepentimiento, podríamos determinar nosotros que no es salvo. Pero eso no nos da ningún derecho para mandarlo al infierno, sino que por el contrario, para tener paciencia, para ser pacientes con ellos, cosa que ellos puedan conocer al Dios vivo y que ellos mismos puedan decir, wow, yo tengo ahora esta esperanza viva en mi corazón y como Él es puro, yo voy a tratar de andar puro también. Pero cuando tratamos de andar puros, en medio de eso, nos contaminamos de todas maneras. Nos ensuciamos. Por eso el capítulo 2 dice, estas cosas yo les escribo para que no se ensucien, para que no caigan de donde están. Pero si caen, si pecan, si erran el blanco, abogado tienen un abogado, y ese abogado soy yo, dice Jesús. Entonces resulta que el hermano cayó, nosotros nos escandalizamos, lo señalamos con el dedo, el Señor lo levanta, lo perdona, el hermano se restaura y nosotros seguimos en nuestro pecado porque no nos hemos arrepentido de haber señalado al hermano, porque creemos que en nuestra arrogancia, en nuestra petulancia, en nuestra ser sabios, en nuestra propia opinión, creemos que eso era correcto, haber señalado. Y la Escritura nos enseña cómo restaurar al hermano que ha caído. Vosotros que sois espirituales, dice Efesios, restauradle con espíritu de mansedumbre, poniéndonos nosotros primero como ejemplo. No podemos ir por la vida señalando con el dedo acusador a nuestros hermanos si primero no examinamos nuestro propio corazón. Yo le puedo predicar la palabra todos los días, como lo hemos estado haciendo. Martes, jueves, domingo. Yo le puedo enseñar toda la Escritura durante todos estos años, como lo hemos estado haciendo. Pero de pronto llega el momento en que no nos sirve de nada haber aprendido toda la Escritura. Miren lo que le está diciendo su pastor. Fíjese que el joven rico se sabía toda la Escritura.
y no solo se la sabía, sino que la había guardado desde su juventud. Jesús le pregunta, ¿por qué le pregunta? El joven le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le empieza a nombrar los mandamientos y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el problema del joven no era la escritura. El problema del joven no era la Torá, no era la ley, no eran los estatutos y preceptos de los fariseos, del pueblo judío. No, el problema muchas veces no es que el hermano no sepa la escritura, no es que no sepa la Biblia. El problema no es que la iglesia no entienda la escritura. De repente escucho un mensaje y eso ya lo sé. El problema es un problema de actitud. Que sabemos la escritura, pero nuestra actitud está quebrada. Y no nos damos cuenta que con esta actitud quebrada no podemos caminar, no podemos agradar al Señor como Él quisiera que nosotros le agradáramos. No podemos elevar nuestro nivel espiritual porque pensamos que siempre nosotros somos los pobrecitos, los que sobre nosotros andamos con una nube donde siempre está lloviendo. Y nos olvidamos que Él vino a cortar las cadenas de esclavitud, a dar libertad al cautivo, a dar vista a los ciegos, a poder que el cojo pueda saltar, que pueda el paralítico andar, amados hermanos. El Señor nos bendiga, que Él nos ayude para poder sanar nuestra actitud. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El libro de Romanos dice que nosotros no conocimos el pecado sino por medio de la ley. La Escritura nos dice que incluso antes de la ley nosotros sabíamos que las cosas no andaban bien por nuestra propia conciencia, el tiempo de la conciencia, donde todavía no se había escrito, pero había que normar las cosas. Y eso lo hace el Señor por medio del decálogo que le entrega a Moisés. Y luego por medio de sus profetas Él empieza a dictaminar, a determinar esto es bueno, esto es malo. En el monte Gerizim, Él dice, el monte de la bendición, Él derrama en el Deuteronomio, la segunda ley, Él les dice, haciendo estas cosas ustedes van a vivir, pero si hacen estas otras cosas ustedes van a morir. Entonces esto es lo que está diciendo el apóstol Juan, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El apóstol Pablo decía, ¿es mala la ley? No, no es mala, la ley es buena. Por medio de la ley yo puedo saber lo que es bueno y lo que es malo. El problema de la ley es que no la puedo hacer, no la puedo cumplir, yo no la puedo llevar a cabo. Por eso necesito descansar en Cristo, necesito descansar en el Señor. Sigue diciendo, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces uno dice, pero ¿cómo primero me está diciendo que si peco tengo abogado y ahora me dice que si peco no me conoció? Lo explica un poco más abajo. Dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí lo está explicando, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está la diferencia. Él no dice, hijitos míos, en el versículo 2 del capítulo 2. No, en el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere practicado el pecado, ¿eso es lo que está diciendo? No dice practicado el pecado. Y si alguno hubiere pecado. Y en ese sentido tenemos que leer este capítulo 3 de la carta de Juan. El versículo 8 dice, el que practica el pecado. Hay una diferencia entre el que practica el pecado, ese que se deleita en el pecado, que se revuelca en el pecado, a ese que pecó, cayó, se arrepintió, profundamente se sintió avergonzado por haberle fallado a su Señor. Hay diferencias.
Y esa diferencia no la marca algo que yo pueda determinar, sino que la marca algo que viene de afuera, y es el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Si yo tengo el Espíritu de Dios y peco, me voy a sentir compungido, me voy a sentir triste, me voy a sentir arrepentido. El Espíritu de Dios dentro de mí se va a contrañir, se va a apretar, se va a sentir mal, amado hermano. Amén. Pero este otro, el del versículo 8, le da lo mismo pecar y volver a pecar y seguir pecando. Es exactamente lo mismo para él, porque practica el pecado, tiene su mente cauterizada, cayó de la gracia y ahora no tiene a Cristo en el corazón. ¿Y qué digo? Con toda seguridad nunca lo tuvo. El Señor nos ayude. El diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuevamente Juan 10:10 dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido para deshacer las obras del diablo, dice Jesús. ¿Cuántos se gozan por ello? Amén. Él vino a robarnos todo lo que podíamos tener, y especialmente la vida eterna. Y todo lo que el diablo no nos robe lo va a querer matar, y todo lo que no pueda matar lo va a querer destruir. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor nos ayude. Está esperando que usted le dé la oportunidad, la pauta, para que le pueda hacer la vida imposible y para que luego vaya a acusarle delante del Señor. Mira, ahí tenía al cristianito, ese que se creía tan santo, ese que tú le dabas palabras para que hablara, ese que tú lo veías tan puro, mira cómo se ensució. Que el Señor reprenda al diablo. Usted no reprenda al diablo, deje que el Señor reprenda al diablo. Ni el ángel, cuando disputaban el cuerpo con Moisés, dijo, se atrevió a reprenderlo. El Señor te reprenda, le dijo el ángel. Así que el Señor reprenda al diablo, amado. Hay muchas cosas, muchas pautas que el Señor nos da para que nosotros podamos permanecer en Él. Y una de ellas es que soportemos la tentación, que nos aguantemos, que no cedamos, que nos resguardemos en la gracia del Señor. Sin embargo, hay otras oportunidades donde Él no nos aconseja soportar, sino que nos dice, huyan. Ejemplo, huid de toda fornicación. Huye de la fornicación. No, es que voy a soportar la tentación. No, el Señor te está diciendo, huye. Luego anda todo derrotado escribiendo en Facebook que el Señor le da sus mejores batallas, sus mejores soldados. Él, el soldado universal. No es así, amado. Caemos y nos vamos ganando experiencias, evidentemente. Cada caída es una experiencia y una forma en que ya aprendimos a no volver a caer. Pero como somos porfiados, somos igual que Julio Iglesias, tropezamos de nuevo con la misma piedra. A veces nos agarramos a cabezazos con la misma piedra. ¿Qué tropezamos? Nos agarramos a cabezazos con la misma piedra. Y viene el Señor y dice, uy, ya te dije, rodéala, ándate por este otro lado. No, si ahora la rompo. Somos más porfiados que el porfiado de Talca, hermano. Permanezcamos en Él. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y a veces queremos mandarnos las partes por colores propios. No, si yo puedo. No, Señor, dame un par de segundos nomás, dame unos minutitos, dame hoy día nomás. Señor, date vuelta para allá, quiero hacer algo que no te va a gustar. En nuestra inmadurez pensamos así, amados. Debería de ser una forma de regirnos nuestra propia conciencia. Más adelante vamos a ver que si el Señor si nuestra conciencia no nos reprende, mayor es Dios que nuestra conciencia. Si algo le está diciendo esto es malo, entonces no lo haga, amado. Lo bendiga la iglesia. Amén, Señor. Entonces hay una diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. El que pecó cayó, pero el Señor lo va a restaurar.
Pero el que practica el pecado sabe que el Señor lo puede restaurar, pero más adelante. No, ahora no, si no es necesario. Tanto fanatismo, si total puedo yo por la mía. No, si practicando el pecado incluso puedo ir a la iglesia. Incluso puedo estar con la congregación. Cuando hacen los bautismos yo voy para allá. Sí, yo también toco el acordeón, toco la guitarra, canto bonito. Pero sigue practicando el pecado porque tiene un evangelio donde Cristo ha quedado afuera. Tienen un evangelio donde la propia cruz de Cristo, su sacrificio, la abnegación del evangelio está afuera. Tienen un evangelio diluido, deslavado, donde no se predica el verdadero evangelio, amado. Porque están viviendo en esa práctica de pecado y saben que cuando tengan que presentarse ante el verdadero evangelio van a tener que tomar decisiones radicales y apartarse de ese pecado. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pero resulta que a veces el mundo nos conoce más que el Señor. Miren el amor que nos dio el Padre para que seamos hechos, para que seamos llamados hijos de Dios. Juan dice, hechos hijos de Dios. Porque no nos pueden llamar si Él no nos hace primero. Pero este amor tremendo que Él ha derramado sobre nosotros determina o termina en que como consecuencia somos llamados hijos de Dios, hijos del Eterno, hijos del Pulento, hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, hijos del Innombrable. Amén. Ay, pero ¿cómo no vamos a poder nombrar al Señor? ¿Sabe usted que los judíos, los escribas, para poder escribir el nombre, el tetragramatón, ni siquiera el nombre del Señor, sino que las 4 letras en hebreo que significaban el nombre de Dios, que hasta el día de hoy podemos imaginarnos cómo se pronuncia, Yahweh, Yahvé, Jehová, pero no se sabe con exactitud, amado. Lo escriben de una manera determinada para poder nombrarlo, porque si yo escribo el tetragramatón no hay forma de nombrarlo. Y cuando ellos iban a escribir esas 4 letras hebreas, no se lavaban las manos, iban y se duchaban 3 veces, amado. Nosotros venimos a la iglesia y con suerte nos lavamos los dientes. Aleluya. Ah, no, sí, yo me imagino que hay varios que se bañan. Y se cambian ropa y gracias a Dios se ponen su desodorante. Pero los escribas se bañaban 3 veces antes de. Y a veces en un solo versículo el nombre aparecía 2 o 3 veces. Eso sí que estaban blanquitos. Porque había reverencia, había temor ante el nombre del Señor. Igualito que ahora. Lo pronuncian, el nombre de Dios anda en boca de todos, les da exactamente lo mismo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amados. Amén, Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, está hablando de Jesús, para deshacer las obras del diablo. Si el Señor apareció en nuestra vida y aún no se han deshecho las obras del diablo, algo no está cuadrando en el encuentro que hemos tenido con Jesús. Necesitamos de pronto, como dice un predicador por ahí, empezar a mirar con nuevos ojos la Escritura y ver no a ese Jesús religioso de Semana Santa, a ese Jesús deslavado, insípido, sino a ese Jesús revolucionario que va contracorriente, ese Jesús que trastoca todos los círculos culturales, todos los círculos intelectuales de la época, todos los círculos religiosos de la época, los círculos políticos y económicos de la época. Toda la contracultura es de parte del Señor. Toda la idiosincrasia de su tiempo es sacudida por la forma en que Él se presenta, y de ahí en más debería de sacudirnos a nosotros también. Pero nos cuesta ver
a este Jesús que rompe los marcos conceptuales que nosotros tenemos, porque lo hemos encasillado y lo hemos guardado en un rinconcito bien alejado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Y cuando lo necesitamos y nos acordamos de él, cuando estamos pasando algún problema, nos acercamos a ese cuartito que a veces hasta la llave hemos perdido para poder pedirle misericordia al Señor, y lo usamos como un esclavo, como un inquilino, como un pelele al que yo puedo darle órdenes. Y ese no es el Jesús de las Escrituras, amados. Dios es un Dios clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se arrepiente del mal. Está hablando en términos humanos, está hablando de antropopatismos, de emociones humanas. Sabemos que Dios no puede arrepentirse porque Él es perfecto, amado. Pero para que pudiéramos entender un poco del carácter de Dios, el escritor nos dice, Dios, si ha determinado algo sobre ti, te puede perdonar. Y lo hará, amados. Y lo hace. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjese, dentro de este contexto, dentro de este versículo 9, volvemos a encontrar lo que está en el versículo 8, la práctica del pecado. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y cuál es la simiente de Dios? Lo que dice el versículo 8, es el Hijo de Dios. Él está en nuestros corazones. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida. Él es el que nos rige, Él es el que nos guía, que de pronto volvemos a lo que decía adelante, nos equivocamos, caemos, pero ahí está el Señor con su misericordia, con su gracia, levantando a su pueblo, levantando a su iglesia. Judas cayó y se mató. Pedro cayó y se arrepintió, aunque lloró amargamente por haber traicionado a su maestro, pero su arrepentimiento no le llevó al suicidio, sino que le llevó al arrepentimiento para el perdón. Y fue perdonado. Pero no es que Pedro anduviera negando 3 veces todas las noches antes de que cante el gallo. No es que él andaba paseándose por ahí, oye, tú soy Pedro, no, ¿cómo se te ocurre? Yo ni conozco a ese hombre. Que el Señor nos ayude. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hasta aquí lo vamos a dejar, amados. Que Dios nos ayude. Amén. Para que esa simiente que tenemos en nuestros corazones nos pueda sostener en todos los tiempos que nos toque vivir. No solo que nos sostenga, sino que podamos anunciarla, hablarla. Que podamos encontrar el momento adecuado para anunciar el año agradable del Señor a los que nos rodean. No importa quién sea este. No importa la hora que nos llamen, como decía nuestro hermano en su oportunidad. No importa eso, sino que podamos tender la mano y anunciar a este Cristo que puede transformar las vidas de aquellos que les escuchan. Este Cristo que puede consolar, que puede cortar cadenas, que puede dar esperanza, como nos decía el versículo 3, amados. Que el Señor nos ayude para que podamos estar en pie y anunciar el Evangelio del Señor en todo momento. No solo cuando nosotros creamos, sino que en todo momento. Y cuando no podamos hablarlo, que lo podamos vivir siempre, 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 siempre. Cosa que cuando llegue el tiempo de anunciarlo, no nos sintamos avergonzados, que nadie nos señale, no, pues si yo te conozco, ¿cómo eres tú? No, no, no. Que podamos tener nuestro testimonio inmaculado, difícil, ¿cierto? Difícil, siempre vamos a estar propensos a caer, pero en la medida de lo posible, a ser humildes. Cuando uno cae, cuando uno se equivoca, cuando uno cometió algún error con un compañero de trabajo, a tener la humildad suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Me equivoqué contigo, me equivoqué en esto, te pido disculpas, te pido perdón, lo que sea. Pero que reconozcan que hay un carácter distinto, porque el que nos habita es distinto al que está en el mundo. El Señor bendiga a la iglesia. Póngase en pie, vamos a darle gracias
al Señor por estos primeros versículos del capítulo 3 de Primera. Te adoramos, Señor, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Oramos, mi Dios, por aquellos que escucharon tu palabra por medio de las redes, Señor. Oramos, mi Dios, por aquellos que escucharon tu palabra aquí dentro de tu propia iglesia, Señor, para que tú, mi Dios, vayas vivificándonos día tras día. Que nos ayudes, Señor, para estar en pie delante de ti, mi Señor, sabiendo que eres tú, mi Dios, el que nos guía, el que nos cuida, el que nos protege, el que nos direcciona y el que nos lleva a su presencia en el momento que tú hayas determinado para nosotros, Señor. Estamos tranquilos, Señor, porque tenemos esperanza en ti, Señor, porque sabemos, mi Cristo, que tú, mi Dios, nos llevas a buena parte, mi Dios, y podemos descansar en tu gracia, podemos descansar en tus misericordias, Señor, y vivir la vida con gozo, mi Dios. Tu nombre sea exaltado, tu nombre sea bendecido, Señor, en todo tiempo, mi Cristo, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle la gloria al Señor.